El tetramorfo es la representación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces a Mateo se le representa con un ángel o niño. A Marcos con un león. A Lucas con un toro. Y a Juan con un águila. ¿Sí? Esto se eligió debido a alguna característica de su evangelio. ¿Por qué son 4 evangelios? ¿A alguien se le ocurre? Son 4 evangelios porque son 4 testigos. En el derecho romano, para llevar adelante una diligencia con abogados y todo, requieres 4 testigos. ¿Sí? Entonces el emperador pidió que hubiera 4 testigos de la vida de Jesús. ¿Sí? 4 y no más, porque eran los que necesitaba el derecho romano. Por eso son 4, exclusivamente, porque el derecho romano pedía 4 testigos. Punto. Entonces el emperador pidió 4 testigos y los obispos, el Papa Dámaso principalmente, presentó 4 testigos. Presentó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. ¿Sale? Los demás los desechó por diversos motivos que ya mencionamos. Entonces, Mateo se representa con un niño porque Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús. Y comienza diciendo, de Adán al rey David hay 40 generaciones, y del rey David a Jesús hay otras 40 generaciones, ¿sí? Y los menciona, fulano es hijo de Mengano, ta. Luego, Marcos se representa con el león porque él comienza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista. Lucas se representa con el toro porque él inicia su evangelio con los sacrificios de Isaac en el templo. Y Juan se representa con el águila por lo elevado de su pensamiento. San Juan no repara en los detalles. A San Juan no le importa que si Jesús nació en la mañana, en la tarde, en la noche, que si la Virgen María era joven o vieja, le importa un carajo. A Juan lo que le importa es el concepto. El evangelio de Juan es un evangelio conceptual. ¿Sale? Es un evangelio que tira hacia lo filosófico y por lo tanto no vamos a encontrar datos específicos. No, ningún dato concreto ni nada por el estilo. Las fuentes más importantes, sobre todo, van a ser Lucas y Mateo, ¿no? Bueno, y Marcos. Sabemos que Lucas, por ejemplo, no era apóstol de Jesús. Lucas era apóstol de Pablo. Entonces, para hacer su evangelio, Lucas lo que hizo fue hacer entrevistas. Él fue a la Virgen María y le dijo, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue todo? Entonces ya, teóricamente la Virgen le contó todo y entonces pues él construye su evangelio a partir de los testigos, a partir de los testimonios que dieron todos los involucrados. ¿Sí? Bueno. ¿Sí, Antonio? De hecho, de eso hay una película también, esta de Pablo, apóstol de Cristo. Justamente entrevistó a Lucas en la prisión y vimos toda la carnicería de cristianos que hicieron. Sí, el mismo Pablo, ¿no? Era terrible matando cristianos. Sí, efectivamente. Entonces, y bueno, y Lucas, por eso Lucas presenta tantos detalles, ¿no? Su evangelio es muy largo, su evangelio, y tiene muchos detalles y muy claros y muy concretos. Y dice, sí, claro, eran las 3 de la tarde cuando pasó esto, y luego pasó esto, y luego llegó fulano y llegó Mangano y dijo lo otro, ¿no? Él sí se pierde en los detalles. Juan no. A Juan no le importa. Juan es así, al carajo todo. A él lo que le importa es el concepto.
Bueno, hasta aquí vamos bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más me falta de identificar? Pues otros apóstoles, pero ya no me roba tanto sueño. Cristo, ¿cómo se representa? Bueno, eso lo iremos viendo conforme pasen los días. La liturgia, pero eso lo vemos ya en la Edad Media, mejor. Santos. No tengo tantos santos. Bueno, ok, hasta aquí. Bien, ¿nos queda tiempo todavía? Así, muy bien. Entonces, comencemos. El arte cristiano inició en las catacumbas. Como les dije antes, Nerón hizo la primera persecución de cristianos, Diocleciano hizo la propia, y así conforme los primeros 300 años hubo una persecución sistemática del cristianismo. Eso obligó a los cristianos a vivir como una secta, pero sobre todo vivir como una secta oscura, no una secta en las tinieblas, más que en las tinieblas, como escondidos, ¿no? Que nadie se diera cuenta que era cristiano porque te vas a morir y pues no vale la pena morirse a la primera, ¿no? Entonces, bueno, los primeros cristianos comenzaron identificándose a sí mismos como sistema de identificación. Entre ellos, así como su membresía del club, y también para identificar los lugares de reunión y todo esto, comenzaron a utilizar símbolos. De esta época viene la simbología cristiana. Esto es importante que ustedes lo ubiquen, ¿sí? La simbología cristiana viene de los primeros siglos, ¿no? Desde los primeros días del cristianismo. Es justamente esta simbología cristiana es lo más fiel que hay del cristianismo. ¿Por qué? Porque son los primeros 200 años del movimiento cristiano. Si alguien es fiel al cristianismo, pues son ellos, ¿no? Después de 2000 años, el cristianismo ya está muy despeinado, ¿no? Entonces, los primeros 200 años, 300, son como la primera parte en la cual no se contaminó tanto el cristianismo, ¿no? En la cual empezaron ellos mismos a generar como su visión del mundo. Entonces, bueno, este símbolo que tenemos enfrente es un anagrama. ¿Cómo se escribe este anagrama? Este anagrama significa Cristo, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué significa Cristo? En griego, Cristo se escribe así. Ay, no, espérenme. No. Así. Se escribe... Ay, no es cierto. Me equivoqué de ese. Esta es... Así. ¿Se ve? A ver, sí, así. Cristos. Y entonces aquí en esta palabra tenemos las primeras dos letras. La X y la R. ¿Sí? Y luego tenemos la primera letra del alfabeto, la alfa, que podría ser así también, y la omega, que es la última letra del alfabeto. Esto significa Cristo, principio y fin. ¿Sí?
Christos. Entonces, los cristianos utilizaban este símbolo para reconocerse. Si se encontraba alguien en la calle y entonces estaban platicando, así se llevaban muy bien, hacían muy bien, y entonces escribían en el piso, así, en la arena, así, hacían el símbolo de este anagrama. Este anagrama también recibe el nombre de crismón. De hecho, se lo iba a preguntar porque lo tiene arriba, creo, que hace crismón JPG. Sí, crismón, se llama crismón. Y el crismón justamente es el primer símbolo cristiano que existió. Es un símbolo para el grupo perseguido, es un símbolo, si se fijan, pues no es una cruz, ¿no? Es un crismón. Cópienlo, por favor. Y estamos ante una talla en bajo relieve, ¿no? Que representa, que tiene influencias, ¿no? Ya vemos aquí, por ejemplo, que tiene 6 flores estrelladas y tiene, pues es una guirnalda, es como un símbolo de triunfo, ¿no? Son hojas como de olivo. Entonces ahí vemos una influencia griega importante, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Ya lo puedo quitar? Ya, profe. Bien. Luego se han encontrado inscripciones o, bueno, este tipo de tallas en las que encontramos por ejemplo, esta hace referencia a Jonás. Jonás, el profeta Jonás, ¿ustedes recuerdan a Jonás? Jonás hace referencia a Cristo como una figura, es decir, como una metáfora de Cristo. Si ustedes se acuerdan de Jonás, de la historia de Jonás, Dios lo mandó de profeta, pero él decide huir, y entonces una ballena lo traga y lo expulsa en Nínive, ¿cierto? Entonces, hay una relación muy fuerte con Mesopotamia, toda la época antigua, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo, eso es súper interesante. Entonces, bueno, justamente Jonás va a ser una figura de Cristo en el sentido de que como Jesús va a ser un profeta y un enviado de Dios, y por otro lado va a estar en el seno, en la oscuridad 3 días, va a estar como muerto 3 días. Sí, entonces la ballena va a ser como metáfora del sepulcro. Aunque esta ballena parece más un dragón que una ballena, parece más un hipogrifo que una ballena, parece cualquier otra cosa excepto una ballena, ¿no? Sí, no parece ballena. Pero bueno, para la época funciona. ¿Sí, Antonio? Pues muchos mitos dicen que lejos de una ballena lo que se lo tragó fue esa criatura que tanto llaman el Leviatán. Ah, puede ser, sí. Pues sí, finalmente también la traducción que tenemos nosotros de la Biblia, pues es una traducción de segunda mano, ¿no? Porque lo primero que tendríamos que tener es la Torá que corresponde a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿no?